especialidad son los trastornos del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla todo lo que es involuntario, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la motilidad del tubo digestivo, la vejiga, la transpiración, en fin, todo lo que no necesita la acción directa de la voluntad. En la enfermedad de Parkinson y en otras enfermedades relacionadas con Parkinson, el sistema nervioso autónomo está comprometido. En el caso de la enfermedad de Parkinson, sin duda la alteración o el problema más severo y más común es la hipotensión ortostática. ¿Qué quiere decir esto? Ortostasis, la palabra viene del griego, quiere decir vertical o derecho, y eso es una caída de la presión arterial al ponerse de pie. Obviamente el problema básico es la gravedad, porque la gravedad empuja todo hacia abajo. En el planeta Tierra todo lo que sube vuelve a caer. Entonces la hipotensión ortostática, lo que sucede es que al levantarse, al ir de la posición acostada o sentado, al pararse en forma vertical, prácticamente 1 litro de contenido intravascular se desplaza hacia la parte inferior del cuerpo. ¿Y cuál es el problema? Que no es fácil llevar la sangre al cerebro, entonces disminuye la perfusión sanguínea en el cerebro y ocurren síntomas como la sensación de mareo o de desequilibrio. Otras veces la vista se pone nublada o hay una sensación de que la persona va a perder el conocimiento o desmayarse. Esos son la palabra médica es síncope o pérdida de conocimiento. Esto es relativamente común en la enfermedad de Parkinson y lo importante es, número 1, diagnosticarlo. El diagnóstico es relativamente simple. Si los pacientes tienen síntomas que sugieren hipotensión ortostática, todo lo que hace falta es medir la presión arterial y la frecuencia cardíaca sentado y levantado. En el caso de la enfermedad de Parkinson, prácticamente la mitad de los pacientes tienen una caída de la presión arterial al levantarse o al ponerse de pie. Interesante, aunque la caída está presente, síntomas de disminución de perfusión cerebral no son tan comunes. Probablemente 1 de cada 5 o 1 de cada 4, alrededor del 16 o 20% de pacientes con enfermedad de Parkinson tienen síntomas de hipoperfusión cerebral al levantarse. Como mencionaba, lo importante es diagnosticarlo porque tiene tratamiento. Lo interesante es que si se diagnostica, tiene tratamiento. El tratamiento puede dividirse en realidad en 3 etapas. La primera es estar seguro que esto no es efecto de medicación. Hay una cantidad de medicamentos que pacientes con Parkinson toman y pueden hacer caer la presión arterial. Los más comunes, obviamente, los medicamentos antiparkinsonianos pueden hacer que caiga la presión. Levodopa o los agonistas dopaminérgicos pueden hacer que caiga la presión al levantarse. Pero otras drogas que son también relativamente comunes y a lo mejor es menos conocido que les caiga o que tengan un efecto hipotensivo, probablemente una de las más comunes son drogas que se usan para la hipertrofia prostática, como son bloqueantes adrenérgicos alfa, que aunque facilitan la micción, hacen caer la presión arterial. Es también relativamente común que pacientes con Parkinson, como les han tomado su médico general, puede tomar la presión arterial solo cuando están acostados y ve solamente uno de los problemas, puede ver que la presión arterial es alta. Al ser la presión arterial alta, al estar en forma horizontal, los pacientes a veces son
diagnosticados con hipertensión. Entonces, al darles una medicación para bajar la presión, al otro día lo que era una hipotensión ortostática relativamente controlada se transforma en una hipotensión ortostática sintomática. Entonces, número uno, revisar las medicaciones y tratar de evitar o discontinuar las que pueden producir hipotensión ortostática. Y el segundo paso es una serie de medidas no farmacológicas que aumentan la tolerancia a estar en posición de pie, y esas son aumentar la cantidad de sal en la dieta, subir la cantidad de sal en la dieta, y también aumentar la cantidad de líquido. Es importante recordar que el temor a la hipertensión hace que muchos adultos tengan una dieta sin sodio, y de más está decir que si el paciente o la persona tiene hipotensión ortostática, si la presión arterial cae al levantarse, es importante que no restrinja, que no haya restricción en la cantidad de sal. Más aún, es importante aumentar la cantidad de sal y de líquido. La segunda medida no farmacológica que es muy efectiva es elevar la posición de la cama a la noche por lo menos 30 o 40 grados para que el torso y la cabeza estén elevados. ¿Y por qué hacer esto? Es una razón muy simple. Al estar horizontal, la presión es muy alta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El riñón, que es un filtro de presión, aumenta la excreción de sodio y sal. Entonces, toda esa pérdida de sodio durante la noche y líquido hace que al despertarse a la mañana los pacientes estén deshidratados, su volumen intravascular está disminuido y la presión arterial cae en forma aún más pronunciada. Al elevar la cama, la cabecera de la cama, la presión disminuye y la excreción de agua y sodio durante la noche disminuye también, y entonces la presión arterial a la mañana, al levantarse, cae significativamente menos que dormir en posición horizontal. Este método se usa hace muchos años y es muy efectivo. Hay una serie también de maniobras físicas simples como cruzar las piernas o elevarse arriba y abajo en puntas de pie. Eso también ayuda a lo que se llama la bomba muscular, a llevar sangre de vuelta al corazón y aumentar la perfusión cerebral. Estas medidas en general mejoran la tolerancia ortostática y suben la presión arterial, pero no siempre esto es suficiente y hacen falta el próximo paso, si los síntomas siguen presentes, es considerar terapia farmacológica. Para la terapia farmacológica es importante recordar que la hipotensión ortostática puede definirse como un trastorno de neurotransmisión noradrenérgica. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros todos sabemos que es común que la enfermedad de Parkinson, la parte motora de la enfermedad de Parkinson, se debe a una deficiencia de dopamina en una zona del cerebro que se llama la sustancia negra. Este déficit de dopamina es lo que genera la alteración motora. En el caso de la hipotensión ortostática, el déficit es de otro neurotransmisor, es norepinefrina. Norepinefrina es el neurotransmisor que usan los nervios simpáticos para producir vasoconstricción. Es la falta de norepinefrina o la reducción de la secreción de norepinefrina al levantarse la causa más importante de la hipotensión ortostática. ¿Qué drogas podemos usar? Hay dos estrategias para subir la presión arterial. Una estrategia es aumentar el volumen intravascular. La otra estrategia es aumentar la vasoconstricción o la resistencia periférica. Es fácil de entender esto. Piensa en una manguera de agua. ¿Cómo haces para que el agua llegue más lejos? Tienes dos posibilidades. O abres la canilla para que llegue más agua, o incluso más fácil es
con la mano apretar la manguera para que el agua vaya más lejos. Lo mismo se hace con la sangre y al apretar la manguera, eso es lo mismo que vasoconstricción. ¿Cómo logramos eso? Para aumentar el volumen intravascular, la droga comúnmente usada es fludrocortisona. Fludrocortisona es un esteroide principalmente mineralocorticoide sintético que aumenta la reabsorción de agua y sal y aumenta la presión arterial. Aunque no está aprobada para esta indicación, funciona, pero tiene una serie de efectos colaterales o problemas, particularmente fibrosis miocárdica y severa hipertensión al estar horizontal. O sea que tratamos de usar la mínima dosis posible, no más de 0.1 miligramo por día de fludrocortisona a la mañana. Es importante que fludrocortisona lleva varios días para mostrar su efecto y obviamente funciona solamente si también se aumenta la cantidad de sodio en la dieta, si no, no hay nada que reabsorber. La segunda estrategia que mencionaba es aumentar la vasoconstricción. Hay dos drogas que hacen eso. Hay una que está aprobada hace casi 20 años, que se llama midodrina o midodrine. Es un agonista adrenérgico que actúa directamente en los vasos sanguíneos y produce vasoconstricción. Es efectivo, actúa rápidamente, más o menos en menos de una hora después de tomarlo se produce vasoconstricción y el efecto dura unas 3 o 4 horas. La segunda droga que es muy interesante, que se ha aprobado hace menos de 2 años, la primera droga que se aprueba en 20 años, se llama droxidopa o el nombre comercial es Nortera. Droxidopa es una droga muy interesante porque es muy parecida a levodopa. Es un aminoácido artificial muy parecido a la levodopa con un grupo, la única diferencia es un grupo hidroxilo agregado que tiene DOPS o droxidopa. ¿Y qué es lo que hace esta droga? Luego de tomarla, rápidamente en el organismo es decarboxilada por una enzima, se transforma en norepinefrina, que es el neurotransmisor que es deficiente. O sea que el mecanismo o la idea es exactamente igual al uso de levodopa, que se transforma en dopamina, o sea, dar el aminoácido precursor del neurotransmisor que está faltante. Levodopa aumenta dopamina, DOPS o droxidopa o Nortera, el nombre comercial, aumenta norepinefrina y esto produce vasoconstricción y aumenta la presión arterial. Para ser aprobada por la Food and Drug Administration, la FDA de Estados Unidos, fue en base a 3 estudios multicéntricos que incluyeron a casi 500 pacientes, la mitad tomando placebo, la mitad tomando droxidopa o esta nueva droga. De esos, casi el 80% de los pacientes eran pacientes con enfermedad de Parkinson e hipotensión ortostática, y los resultados de estos ensayos clínicos fueron muy positivos, en los que no solamente los síntomas disminuyeron, que es lo que quería la FDA como el objetivo fundamental del ensayo clínico, que haya mejoría clínica, hubo significativa mejoría clínica y también un aumento de la presión arterial de alrededor de 10 milímetros de mercurio en la sistólica levantada al estar de pie, que es la razón por la cual los síntomas de hipotensión ortostática mejoraron en forma significativa. Entonces, quisiera enfatizar unos pocos puntos. Número 1, la hipotensión ortostática sintomática es muy común en la enfermedad de Parkinson y produce síntomas que son muy molestos y que pueden empeorar la calidad de vida en forma dramática. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que esto se puede tratar,
pero para tratarlo obviamente hay que diagnosticarlo primero, o sea que es muy importante que los pacientes le pidan o le digan al médico que les tome la presión arterial, no solamente sentado o acostado, sino también al estar de pie. Y lo importante es que si se diagnostica, hay formas efectivas de tratarlo y los tratamientos son efectivos y mejoran los síntomas en forma dramática.